Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, aquí en San Salvador, El Salvador. Es una gran bendición y una linda oportunidad poder compartir con ustedes estas verdades bíblicas que transforman y renuevan nuestras vidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, el Señor Jesucristo da una tremenda enseñanza y dice: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. La multiplicación en el reino de Dios no ocurre a través del control, sino que ocurre a través de la entrega. Yo he visto gente siendo manipulada. Hay mucha enseñanza hoy en día de lo que es esa paternidad espiritual y que a través de ella hay líderes espirituales que manipulan a las personas, que tratan de controlar la vida de las personas y tratan de que sea un constante rendición de cuentas y en todo tiene que pedir permiso. Esta enseñanza de Jesús establece un principio muy claro, y es que si la semilla no muere y si no permanece sola, entonces no va a poder producir fruto. Todos tenemos un tremendo potencial, pero no vamos a poder producir fruto sino hasta que nosotros podamos entregar nuestras vidas, cuando dejamos de sostenerla a nosotros mismos. Y es bien interesante porque es un misterio cómo esa semilla dentro de la tierra comienza a morir para poder producir fruto. Y esto define profundamente lo que es la naturaleza del discipulado. Muchos quieren formar a otros, pero sin soltar el control. Quieren influir, pero mantener la seguridad. Quieren ver fruto, pero sin pasar por el proceso de entrega. Sin embargo, el principio del reino de Dios es totalmente distinto y diferente. Lo que no se entrega no se multiplica. Rendir el control sobre las personas es entender que es la obra de Dios en el corazón de las personas. Es en lo profundo del corazón. Usted y yo no podemos cambiar a nadie. Es la obra del Espíritu Santo. Y cuando es la obra del Espíritu Santo, ese va a ser un fruto que va a permanecer. Porque va a estar basada no en ideas humanas, en fuerzas humanas, sino en la obra sobrenatural del Espíritu Santo, que va a hacer morir la vida de la persona para que nazca una nueva vida y se reproduzca. Yo no sé si a usted le pasó, pero yo varias veces intenté leer la Biblia cuando no era cristiano. Era un niño, jovencito, pero honestamente ese libro negro me daba miedo, no lo entendía, no tenía una claridad, no entendía lo que ahí estaba leyéndose, ese lenguaje de vosotros estáis y todo eso no me parecía congruente. Pero cuando el Espíritu Santo vino a mí y vino a morar en mí el día que acepté a Cristo, leer la Biblia tuvo una dimensión totalmente diferente. Leer la Biblia tuvo claridad, tuvo entendimiento. Y esto no era mi capacidad humana, era la obra del Espíritu Santo en mi vida. Cuando no era cristiano, orar era algo pesado. Era algo que era una carga, era una obligación. No tenía deleite, no tenía algo que poder disfrutar. No veía a Dios como un Dios personal, sino más bien como un Dios enojado, lejano. Pero cuando conocí al Señor y le entregué mi vida a Él y el Espíritu Santo vino a morar en mí, todo cambió. La oración tuvo una razón de ser, la oración tuvo sentido, tuvo gusto, tuvo sabor. Pude relacionarme con Dios de una manera diferente. El Espíritu Santo me llevó a conocerle de una manera más personal. Y ahora la oración no solamente es una necesidad, sino que es algo que llena mi vida, porque puedo estar hablando con el Creador del universo, el que sustenta todas las cosas.
Cuando no era cristiano, estaba lleno de amargura, de resentimientos, de odio. Tenía una rebeldía tan grande. Pero cuando Cristo vino a mi vida y el Espíritu Santo vino a mi corazón, Él me dio la capacidad de entender que todas esas cosas negativas no me ayudaban, al contrario, me destruían. Y muchas veces yo había intentado perdonar en mi propia fuerza y no lo había logrado, pero Él, el Espíritu Santo, hizo que tuviera la fuerza, el poder para poder perdonar, para limpiar mi corazón de esa amargura que yo no podía sacar, de ese odio que me estaba carcomiendo. Él hizo que todo fuera limpio, todo saliera y ahora pudiera disfrutar de una mejor relación con las personas. Honestamente, es un proceso maravilloso, porque parte de la vida cristiana es llegar a entender que usted y yo no podemos hacer las cosas, no podemos manejar las cosas, no podemos controlar nada, sino que el Espíritu Santo nos lleva a reconocer y tener la humildad que nosotros no tenemos en nuestra fuerza, esa humildad para reconocer que somos necesitados de Dios, que no podemos controlar nada. Si no podemos controlar nuestra propia vida, mucho menos podemos controlar y cambiar la vida de otros. Lo maravilloso de esta relación ahora nueva con Dios es que ahora estamos dispuestos a decirle: Señor, no puedo, no quiero, pero sé que lo necesito, ayúdame, Señor. Y Dios viene a obrar de una manera sobrenatural sobre nuestras vidas. Y aunque esto va a significar que vamos a tener que rendir nuestra comodidad y nuestra conveniencia o invertir tiempo, energía, honestamente va a ser una vida que va a valer la pena, va a ser algo tan maravilloso. Doy gracias al Señor que hubo mucha gente que no solo me modeló y me enseñó, sino que me acompañó en el camino, pero nunca me obligaron a hacer las cosas. También tuve una persona que quiso imponerme y eran verdades espirituales, pero me las decía como órdenes, me fiscalizaba sin amor y honestamente lo único que producía en mí era rebeldía, era llevar la contraria, era demostrarle que no tenía la razón. Y en lugar de ser un discipulado que me ayudara, fue un discipulado contraproducente para mi vida. Así que la enseñanza de este día es que nosotros podamos darnos cuenta que Jesús nos está enseñando que el camino que debemos de seguir es el camino que Él nos ofrece. Él mismo se entregó completamente y a través de su entrega produjo una vida porque nos modeló cómo realmente agradar al Padre. El proceso de multiplicación siempre pasa por la cruz y la cruz significa morir. Significa renunciar a nuestra comodidad, significa renunciar a lo que nosotros queremos. Si alguno quiere ser mi discípulo, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si uno quiere realmente impactar la vida de otros, uno tiene que, en primer lugar, rendir su vida al Señor y modelar el seguir a Cristo en la vida de otros, dejando que los resultados sean los resultados que Dios dé, que Dios haga, que Dios produzca en la vida de esas personas. Sembrar significa perder algo en ese momento, pero poder ver el fruto más adelante. No podemos comernos la semilla, hay que sembrar y dejar que muera. Y lo que parece que estamos perdiendo, en su momento vamos a poder recibir el fruto, y un fruto sobreabundante. Por eso Dios nos llama a morir, Dios nos llama a dejar de tratar de controlar las cosas, a rendirle nuestra voluntad a Él. Hay cosas que usted y yo no podemos cambiar, solamente Dios puede hacerlo. La clave es soltarlas, rendirlas y confiar en que Dios tiene las maneras de cómo hacerlo. Seguir persistiendo, seguir siendo disciplinado, seguir haciendo lo correcto. Pero soltar y confiar en que Dios lo puede hacer. Confiar en que Dios está obrando. Confiar en que la semilla va a dar fruto. Confiar en que la entrega que hacemos por el Señor no se va a perder. Confiar en que en el reino de Dios nada se desperdicia.
sino más bien estamos dispuestos a soltar todo aquello que sea necesario para que entonces se produzca fruto. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. El desafío de hoy es que con mucha honestidad podamos evaluar si realmente estamos tratando de controlar lo que Dios quiere que soltemos y confiemos en Él. Estamos dispuestos a invertir nuestra vida aun cuando no sea cómoda. Estoy dispuesto a dejarle los resultados a Dios. Estoy dispuesto a decirle: Señor, voy a confiar en ti, voy a entregarte toda mi vida, voy a dejar que tú cambies mi corazón, no voy a confiar en mis propias fuerzas, sino que voy a esperar que sea la obra de tu Espíritu la que opere la transformación en mi vida y en la vida de los demás. Que Dios les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.